Eh, Bien, estudiantes del quinto año, para poder repasar para nuestro examen tenemos que considerar los hechos de la llamada Guerra Fría, ¿no? Posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Hay una serie de hechos que hemos considerado durante el bimestre. Por ejemplo, hemos hablado acerca de la crisis en Berlín, que era capital de Alemania en aquel entonces, va a ser influenciada y dividida en diferentes zonas de influencia, ¿no? O sectores. En este caso, los sectores dominados por la Unión Soviética va a ser un sector un tanto complicado, ¿no? Porque va a haber muchas restricciones de la libertad en esa zona. Y así también vamos a tener a Corea, ¿no? El conflicto en Corea se debe a la dominación entre la llamada Guerra Fría, por un lado los Estados Unidos y por otro lado la Unión Soviética. Al norte de Corea, la llamada Corea del Norte, influenciada por China y la Unión Soviética, va a ser una nación comunista hasta el día de hoy, mientras que la Corea del Sur, la que ustedes muchas veces conocen por las novelas, la televisión y la música, es una zona de economía capitalista, ¿no? Una zona muy rica y adinerada, ¿no? La Corea que, bueno, tiene mucho dinero a comparación de Corea del Norte, ¿no? Esta situación va a generar un conflicto social, político y también tiene, como ya mencionamos, muchos factores económicos, ¿no? Esta guerra que se va a librar en un momento entre el norte y el sur va a terminar cuando la ONU interviene para el año 53, ¿no? Estableciendo ciertos límites, ¿no? Aunque claro, siempre se habla de unificar Corea, ¿no? Bien, ahora pasemos a otros hechos. Por ejemplo, tenemos eh, la crisis del Canal de Suez. En este momento de la historia, el Canal de Suez que se encuentra en Egipto, entre África y Asia, es un factor muy importante económicamente para la zona, ¿no? Eso hace que su gobernante, el de Egipto, para 1955, Abdel Nasser, va a tratar de ocupar esta zona. Esta zona estaba bajo la influencia política y económica de Inglaterra y Francia, ¿no? Entonces se va a crear un conflicto entre esas naciones. Este conflicto va a ser solucionado con el tiempo, cuando Francia e Inglaterra envíen tropas para ocupar nuevamente el canal. De esa manera, esta situación se va a ver zanjada, ¿no? No olvidemos también que en Berlín, que ya hemos mencionado anteriormente, en esta zona se va a establecer un muro que va a dividir la ciudad de Berlín. La capital de Alemania va a ser dividida, por un lado, por la Unión Soviética y por el otro lado va a estar la zona influenciada por Estados Unidos, ¿no? Una zona capitalista y una zona comunista, ¿no? Muy similar a lo que pasaba en Corea. ¿Ya? Esto va a ser parte de la Guerra Fría. Claro que ya esto ya acabó. Alemania es una sola, ¿no? La ciudad de Berlín es una sola. Ahora hablemos de la crisis de los misiles. En Cuba, esta isla frente a Estados Unidos, la Unión Soviética decide instalar unos misiles ahí, como vemos en la imagen, ¿no? No se concretó porque Estados Unidos hizo un cerco, como ustedes pueden ver, alrededor de la isla, que impedía que entraran cosas como armas y productos tecnológicos, ¿no? Eso ha hecho que Cuba esté muy limitado tecnológicamente, ¿no? Y su economía no ande bien. Ya de por sí, al ser comunista, ya la economía no estaba bien, y ahora con esta situación se torna peor todavía, ¿no? Entonces, en esta crisis de misiles, Cuba, liderado por Fidel Castro, está dispuesto a instalar misiles, ¿no? Mientras que Estados Unidos, liderado por Kennedy, no lo va a permitir. Esto se llama crisis de los misiles, porque como ustedes pueden ver en esta imagen, en este gráfico, llegaban barcos desde la Unión Soviética trayendo estos misiles, ¿no? Y si estos no se detenían, iba a empezar una guerra mundial, posiblemente, ¿no? Una guerra atómica, que es peor todavía, ¿no? Por eso que la importancia de este hecho, a pesar que es breve, es muy importante, ¿no? Las potencias podían iniciar la guerra atómica en ese momento. Pensemos en la guerra de los 60, la guerra de Vietnam. Ho Chi Minh, el líder de la independencia vietnamita, va a buscar apoyo, ¿no? Y el único que le da apoyo para derrotar a los franceses, que los tienen como colonias, son la Unión Soviética, ¿no? Entonces, este lugar va a convertirse en un aliado de la Unión Soviética. Entonces, al rechazar a los franceses, son los Estados Unidos quienes deciden intervenir en ese lugar, ¿no? Iniciando una guerra que los Estados Unidos pensaban que iban a acabar rápido porque ellos son una gran potencia económica y militar. Sin embargo, la geografía de Vietnam les enseñó mucho, ¿no? Las guerras de guerrilla de Vietnam hizo que el movimiento americano no fuera fácil. La guerra no fue fácil para los Estados Unidos
con toda su tecnología y dinero. Los Estados Unidos con el tiempo se van a retirar, firmando algunos acuerdos con Vietnam, ¿no? Pero no les fue fácil y no ganaron la guerra definitivamente. Hay otros hechos también en esta Guerra Fría. Por ejemplo, la carrera espacial, la gran rivalidad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos por llegar al espacio. Hay muchos hitos o hechos importantes que hemos visto en una línea de tiempo ya realizada en clase. Por ejemplo, la llegada del primer ser mamífero al espacio, ¿no? La perrita Laika de la Unión Soviética, ¿no? Así también las sondas, o en este caso satélites en órbita, ¿no? Así también la primera persona en órbita alrededor de la Tierra, Yuri Gagarin, ¿no? De la Unión Soviética. Y por otro lado, otro hito importante es la llegada del hombre a la Luna. En julio de 1969, Neil Armstrong, bueno, según se recuerda la historia, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, ¿no? Efectivamente, esta misión Apolo 11 llegó a la Luna y se estableció ahí, pues, un hito importante para la humanidad que no se ha vuelto a repetir, ¿no? Pero esta carrera al final, pues, va a hacer que la Unión Soviética se endeude, pierda mucho dinero al competir con Estados Unidos, y eso hará que con el tiempo, pues, desaparezca, ¿no? Y se convierta, pues, en unos países como Rusia, por ejemplo. Al finalizar la guerra, las naciones poderosas de Europa como Inglaterra y Francia van a perder mucho poder y las poblaciones o colonias dominadas por ellos se van a liberar, como explicamos en el caso de Vietnam, que era una colonia francesa. Entonces, hay características para este proceso que ya hemos visto ya en el cuaderno, ¿no? En clase, ¿ya? Están aquí, las podemos ahí anotar, ¿no? O tomarlas en cuenta. Así también la descolonización de Asia, si tomamos en cuenta la independencia de la India. Gandhi era un abogado, regresa a la India, hindú de nacimiento, de formación. Entonces él llega a liderar mediante esta nueva forma de independencia, la llamada resistencia pasiva, ¿no? Es algo muy peculiar porque en el mundo siempre las independencias cuestan muchas vidas. Pensemos en la independencia de nuestro país, cuántas personas murieron. Sin embargo, en la India, a pesar que hubieron bajas, fueron mínimas, porque los hindús no planteaban una guerra violenta para su independencia, sino una guerra pacífica. Ahí podemos observar, por ejemplo, en el texto cómo es que se da este proceso, ¿ya? Y va a dividir después a la India en dos, pues Pakistán es una nación principalmente musulmana y no se llevaba muy bien con la India. Es un hecho religioso, ¿no? Acá podemos apreciar a Gandhi en su fase de gurú, ya dejó de ser un abogado al estilo inglés, sino que se dedicó ya pues a cultivar más sus costumbres de su pueblo, ¿no? Y liderar su independencia, ¿no? ¿Ya? También hay un conflicto árabe-israelí. Recordamos que hemos comentado que los judíos vivían como nómades. Después se establecieron en Europa, en diversos lugares también. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió establecerlos en un solo lugar. Eso se llamó el movimiento sionista, ¿no? Pero el problema era que si los llevasen a Medio Oriente, donde ya había una población musulmana, traería un gran conflicto. Es de ahí que deriva el nombre, ¿no? Y en ese lugar va a haber, pues, hasta el día de hoy un constante hecho de armas, ¿no? Violencia por muchos lados, que no para hasta el día de hoy. La creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial va a traer mucho más problemas de los que uno pudiera haber anotado a un principio, ¿no? Vamos a hablar de muchos muertos, vamos a hablar de una constante guerra y vamos a hablar de la gran rivalidad también de la Guerra Fría, pues Estados Unidos apoyaba a los israelitas, mientras que el resto de naciones árabes eran apoyadas tecnológicamente por la ex Unión Soviética. Y el hecho de que haya zonas petroleras ahí ha hecho que sea mucho más complicado aún para ellos, ¿no? Bien, con eso estamos concluyendo. No olviden que también vamos a considerar el comunismo chino. Mao Zedong, el líder del comunismo chino, se va a enfrentar pues a las huestes del llamado nacionalismo, apoyado por el capitalismo americano, ¿no? Que hoy día está en Taiwán, en la pequeña isla de Taiwán, que antes se llamaba Formosa, ¿no? Es lo que vamos a aprender del comunismo chino que hemos considerado también en clase, ¿no? Bien.